Creo que no los escucho. ¿Cómo, Inge? ¿No? Uy, no. No los escucho. ¿Cómo que no nos escuchen? ¿Qué? Aquí andamos, Inge. Oh, algo está aquí cambiado. Permítame poquito, nomás déjenme arreglarlo. Oh, ya quedó ahora sí. A ver, hablen. ¿Ya? Hola, hola. Ya. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Inge, con una duda. A ver. Oh, antes de que te diga su duda, el lunes vamos a hacer examen. Ayer se me pasó decirles que era mañana, entonces lo vamos a hacer el lunes. De hecho, esa era la duda, porque bueno, todos dijimos, bueno, ya empezamos la unidad 2 y no ha dicho nada del examen. No, pero va a ser el lunes. Yo creo que la semana pasada había platicado con sus otros compañeros del otro grupo, de la otra hora, que iba a ser el, el jueves, pero no les avisé, entonces, no les avisé a ustedes, entonces lo cambiamos para el lunes. Así sería. Así sería. Está muy bien. Bueno. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con lo de la transformación que habíamos dicho ayer. Oh, ese soy yo, 2 veces, no. Quiero ver que vean esto. Esto que me quedó ahora más bonito. A ver, entonces, la transformación, ahí solamente dice de fuerzas, pero es transformación de fuerzas y desplazamientos. Y esa transformación entonces es entre esos dos sistemas, entre el sistema global, que sería con esta X, y el sistema global también, que sería con esta Y. Y la barra entonces tiene un nudo inicial que es N y un nudo final, y en esa dirección iría el sistema local, la X', y perpendicular a ella entonces quedaría Y'. Esos son entonces los dos sistemas que vamos a usar. ¿Tienen preguntas sobre eso? No, hasta ahorita no. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Entre el sistema local y el sistema global de una barra, vamos a tener un ángulo, ese ángulo teta X, este ángulo teta X, que sería la barra con respecto al eje X, ese es el ángulo teta X. Y el otro sería teta Y. Y entonces vamos a establecer un concepto que creo que en algún lugar ya habían visto, que se llama cosenos directores, con los cuales hacemos la transformación. Entonces, nosotros pues no vamos a calcular el ángulo. Nosotros podemos calcular el valor del coseno del ángulo, pero con las coordenadas, es decir, calculando el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería la longitud y el cateto opuesto entonces sería para el coseno de teta X, o para el coseno director de X, pues sería XF menos XN, que son las coordenadas en el sistema global. Entonces, esas coordenadas en el sistema global las vamos a establecer desde el principio. Y con base en esas coordenadas, nosotros podemos calcular la longitud de las barras que están inclinadas.
De las que son horizontales o que son verticales, que coinciden con el sistema global, pues nosotros tenemos la longitud, obviamente sería parte de la geometría que vamos a analizar, pero para las que están inclinadas en cualquier dirección, pues podemos encontrar su longitud y también podemos encontrar su coseno director, en este caso, considerando pues esas coordenadas. Y entonces, para el coseno de teta x tendríamos la coordenada x menos la coordenada n sobre la longitud, y la longitud la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, con la raíz de las diferencias al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer para el coseno de teta y, que le vamos a llamar también a lambda y. ¿Qué pasó? ¿No podría hacerle zoom a esa parte? Es que se alcanzan a ver, pero no, no a distinguir. A ver. Creo que no le puedo hacer zoom porque está en el PowerPoint. A ver, deja ver si lo encuentro en otro lado y se lo muestro. Oh, ya Creo lo que cada quien le puede hacer zoom, ¿no? En su computadora. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, pero espero que no estén viendo mi cara. Así lo pueden hacer, no hay problema, pero ahorita lo checamos acá. Solo que, pues vamos a verlo. Así, a ver. No, aquí tendría, no sé si es en este. Así. Pero no se va a ver. Bueno, lo vamos a hacer en otro. En otro solo. Aquí está. Vamos a ver si se hizo zoom. Creo que sí. Ok. A ver, entonces, ahí tenemos la el sistema, a ver si lo está viendo, ¿no? Sí. Sí se ve. Ok, ajá, entonces este es el sistema de coordenadas local y global, ese es delta, teta x y teta y entonces lambda x, al coseno director le vamos a llamar lambda x, y ese coseno entonces lo encontramos de las coordenadas iniciales y las coordenadas finales de los nudos de la barra, es decir, las coordenadas del nudo donde inicia y las coordenadas del nudo donde termina. Entonces la diferencia me va a dar el cateto adyacente, y ese cateto adyacente sobre la hipotenusa me va a dar el coseno. Y entonces también podemos calcular la longitud, decíamos pues que con la raíz de las diferencias al cuadrado, obviamente de las coordenadas que ya tenemos. Y entonces de esa manera vamos a calcular lambda x y lambda y. Y de acá, en el otro dibujo donde está la armadura, si ustedes checan la barra que está inclinada, entonces tiene un nudo inicial, un nudo final y tiene sus coordenadas. Y aquí pueden ver entonces cómo la coordenada, el origen de las coordenadas del sistema global está colocado en un punto. Obviamente puede estar fuera de nuestra estructura, pero con la idea pues de que esté en el primer cuadrante y que todas las coordenadas sean positivas. Aunque les decía, no pasa nada si ustedes ponen el sistema de coordenadas, el origen, no sé, donde se les ocurra, ¿no? Y obviamente las coordenadas pues van a ser en función de
de ese origen y podrían quedar negativas o positivas, no sé, depende. Pero la idea entonces en un principio es que todas queden positivas y entonces podemos poner el nudo fuera de la estructura o podemos poner el origen en el nudo más abajo y más hacia la izquierda de nuestra estructura para que ese sea el 0, 0 y a partir de ahí conocer el resto de las coordenadas de los nudos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, primero vamos a transformar desplazamientos. Y los desplazamientos, si se fijan, los desplazamientos que nosotros tenemos en esta imagen inicial, fijamos el nudo F, lo fijamos. Y este es el nudo N. Por lo tanto, el sistema de coordenadas local pues sería a partir del nudo N hacia el nudo F, ese sería X'. Y hacia acá arriba quedaría el eje Y'. Que ahorita no lo estamos usando porque estamos teniendo desplazamientos en la dirección X solamente. Entonces, si ustedes se fijan, el desplazamiento, este desplazamiento dnx es un desplazamiento que se va a dar del nudo N hacia la derecha. Este es el desplazamiento dnx. Cuando esto ocurre, cuando este nudo se desplaza hacia acá, entonces pueden ver cómo la barra, ahora que es esta línea punteada, se recortó, tuvo un desplazamiento. Desde este punto de N sube hasta este punto de aquí. De tal manera, pues, que nosotros podemos calcular esa componente. Como ya tenemos el ángulo θ x, pues podemos calcular con el coseno de θ x multiplicado por el desplazamiento horizontal, voy a tener la componente en la dirección de la barra, es decir, cuánto se desplazó a lo largo del eje X. ¿Sí? Sí. Sí, Y entonces, como los desplazamientos al principio o los desplazamientos de la estructura son en direcciones globales, el otro desplazamiento es en dirección Y, pero también tiene una componente en dirección de el X local. Entonces, cuando se desplaza hacia arriba, la barra también se va a recorrer o se va a cortar en este caso. Y ese desplazamiento, esa componente del desplazamiento, que sería la distancia que hay entonces desde el nudo N hasta el punto donde quedó, o hasta el punto donde se recortó, es decir, de aquí, esta distancia se puede obtener. ¿Cómo? Pues con su componente, multiplicando por el mismo coseno de θy. Y entonces, los dos desplazamientos, estos dos desplazamientos, dn y dy, son desplazamientos en el nudo N, uno en la dirección X y otro en la dirección Y. Multiplicado por sus cosenos me va a dar la componente. Y eso me define entonces cuánto se va a desplazar la barra, cuánto se va a deformar la barra así de manera axial en el eje X. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo mismo entonces va a pasar para el otro nudo. Si yo fijo N y libero F, también va a haber dos desplazamientos en dirección global, un dfx y un dfy. Y con los cosenos voy a encontrar la componente. La suma, entonces, de esos dos desplazamientos, o la suma de esas dos componentes, pues me va a dar el desplazamiento real, es decir, df. Recuerdan, ayer hablábamos de una barra que cuando está ya en su sistema, pues va a tener desplazamientos a lo largo del eje X en el nudo inicial y en el nudo final. Y entonces, si hay un desplazamiento, si hay una diferencia de desplazamiento, pues entonces va a haber una fuerza que está generando precisamente ese desplazamiento. Entonces, de nuevo, el desplazamiento de F, este desplazamiento de F es el desplazamiento del nudo F a lo largo de el eje X, que sería el sistema de coordenadas local para esa barra. Y si sumamos entonces los dos desplazamientos, pues vamos a tener
el desplazamiento real que tuvo ese nudo, o vamos a tener la deformación real que tuvo ese nudo cuando se le aplicó la fuerza y se generaron pues los desplazamientos en los extremos. Ese sistema o esas ecuaciones pues se pueden escribir, si se fijan, dn va a ser igual a dnx por el coseno de teta x más dny por el coseno de teta y df, también df se puede cambiar o es igual, perdón, a dfx por el coseno y dfy por el coseno de teta y. Como ya dijimos, pues que vamos a usar o el coseno de teta x o el lambda x, que lo vamos a calcular con base en las coordenadas, pues entonces reescribimos el sistema, dnx por lambda x y dny por lambda y. Igual para el desplazamiento en F. Y entonces este sistema de ecuaciones pues se puede escribir de forma matricial. Así, de esa manera tendríamos dn y df, que serían los desplazamientos en el nudo inicial y en el nudo final de la barra, y los vamos a multiplicar por los coeficientes, que sería lambda x, lambda y, 0, 0, 0, 0, lambda x, lambda y, por los 4 desplazamientos. 2 en el nudo inicial y 2 en el nudo final. En dirección X, en dirección Y, en dirección X, en dirección Y. Y entonces podemos escribir la transformación de esa manera. D son los desplazamientos en la barra, en dirección local. T sería la matriz de transformación y D son los desplazamientos en dirección global, que los vamos a encontrar primero para toda la estructura. Y entonces de ahí podemos tener ya la matriz de transformación. Esta sería la matriz de transformación que va a transformar desplazamientos globales en desplazamientos locales. ¿Sí? La matriz, la T, siempre va a estar estructurada así, con lambda X y lambda Y de la DN y luego 0, 0, y abajo 0, 0 y la lambda X y Y de la DF. Sí, mira, si te fijas aquí, lo que estamos haciendo es una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de esta matriz T por esta matriz D. Y entonces la multiplicación, ¿cómo sería? La primera fila por la primera columna. Y eso me da la primera ecuación, es decir, esta dn va a ser igual a lambda x por dnx más lambda y por dny, que sería esta ecuación de aquí, esta primera. Ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces, esa siempre va a ser así. Siempre va a ser así porque te decía, es la definición de la multiplicación y además, si estamos en el nudo inicial, pues no se necesitan los desplazamientos del nudo final para saber cuánto se desplazó ese nudo. Es decir, lo que se mueva el otro nudo en dirección local o en dirección global no le afecta a este nudo. Cada uno va a tener sus desplazamientos independientes, horizontal y vertical. ¿Sí? Entonces, cuando hace la multiplicación, para convertir el sistema de ecuaciones que teníamos a un sistema matricial, lo podemos expresar así, con esa multiplicación, separando los coeficientes y los coeficientes que serían los cosenos directores o los lambdas, multiplicado por los desplazamientos en dirección global, y entonces tendríamos esta expresión. Y siempre entonces T es esta, siempre va a ser así. Lambda X, lambda Y, 0, 0, luego 0, 0, lambda X, lambda Y. Eso sería para la transformación de desplazamientos. Para la transformación de fuerzas, pues va a pasar lo mismo. Para la transformación de fuerzas es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una fuerza que sería Qn. Esa fuerza Qn o esa fuerza Qf van a estar en dirección local.
Y entonces, si se fijan aquí, esta QN, si la multiplicamos por los cosenos, pues me va a dar la QNY y la QNX, que son estas dos de aquí. ¿Sí? Esta y esta. Sí, esta y esta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y en el otro caso también tenemos nosotros una fuerza axial, esta fuerza axial que se llama QF. Si yo la multiplico por sus cosenos, pues me va a dar las componentes. Es como cuando descomponen una fuerza resultante de sus componentes en X y Y o en sus componentes rectangulares, ¿recuerda? Entonces, a QFX, esta QFX pues va a ser igual a QF por su coseno de su ángulo de teta X, y QFY va a ser igual a QF por el coseno de teta Y, o por su lambda, como está aquí abajo ya. Y entonces, de nuevo, este que tenemos aquí, estas cuatro ecuaciones, pues se pueden escribir también en forma matricial, de tal manera que podamos encontrar la matriz de transformación que estamos buscando. Así, con esta multiplicación de T, de T en este caso de la misma T que veíamos hace un rato, pero ahora traspuesta, si la multiplico por las fuerzas que están en dirección local, puedo encontrar las fuerzas en dirección global. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo una barra que tiene su fuerza QN y su fuerza QF, y esa barra en el nudo inicial, en el nudo QN, ese nudo es un apoyo, y la barra está inclinada, pues entonces puede encontrar las reacciones en dirección X y en dirección Y, es decir, RX, RAX y RAY para una armadura, ¿recuerdan? Al hacer pues esta transformación. Entonces, si ustedes se fijan, esta matriz es la misma matriz T, pero transpuesta. Es decir, la primera fila se hizo la primera columna y la segunda fila se hizo la segunda columna. Y entonces me quedó así la matriz T, pero transpuesta. Entonces, con la matriz T de transformación, transformo desplazamientos globales en locales. Y con la matriz T transpuesta, transformo fuerzas locales en fuerzas globales o en fuerzas en dirección global. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, tenemos ya nosotros en la anterior, tenemos Q igual a la transpuesta de T por Q. Eso hace la transformación entonces de fuerzas locales en globales, dijimos. Y también ya teníamos una expresión para transformar desplazamientos globales en desplazamientos locales, es decir, la matriz de transformación por T me va a dar desplazamientos locales. Si esos desplazamientos locales lo multiplico por la matriz K', que sería la matriz de rigidez en dirección local, pues me va a dar Q, que son las fuerzas. Si esa Q que está aquí, si esta Q que tenemos aquí, la sustituimos en la Q de la transformación de fuerzas a globales, entonces me queda una matriz así, la transpuesta de T por K' por la matriz de transformación. Y entonces a esa combinación lo que está haciendo es la transformación de fuerzas y la transformación de desplazamientos. Por lo tanto, a esa matriz es a la que voy a llamar K, y sería la matriz de rigidez en dirección local. Profe, Perdón. la K', Perdón. La K' es la matriz de rigidez en dirección local. Luego, cuando ya la sustituimos en Q y la transpuesta de T, me va a dar una K, esta K. Esa K ya es la matriz de rigidez en dirección global, porque ya va a estar transformada para las fuerzas y para los desplazamientos, como está aquí. A ver, ahora sí, dígame.
Justo le iba a preguntar qué era la Ok. caprima. La vimos ayer. La vimos ayer y es esta que está aquí, mira. Esta multiplicación que tenemos definida acá arriba es esta que tengo ahora aquí, pero esta es la matriz de rigidez, esta es la K', es la matriz de rigidez de una barra en dirección local. Y cuando transformamos las fuerzas usando la transpuesta y transformamos los desplazamientos usando la matriz de transformación, lo que me va a dar es una matriz de rigidez, esta matriz de rigidez que se va a llamar K, pero en dirección global, como dice aquí arriba. Entonces, lo que nosotros queremos, ¿tiene preguntas? No. Lo que nosotros queremos es llegar a un sistema así, Q igual a KS por D, donde esta Q, que son las cargas que se aplican sobre la estructura, están en dirección global. Esta KS es la matriz de rigidez en dirección global de toda la estructura y estos son los desplazamientos en dirección global de la estructura. Entonces, todos los valores que nosotros vamos a considerar para trabajar con la solución de nuestra estructura deben colocarse en dirección global. Aquí. Entonces, si yo ya tengo mi matriz de rigidez en dirección global de una barra, lo que sigue es formar esa KS. Esta matriz, esta multiplicación me va a resultar en esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión entonces es la multiplicación, esta multiplicación que tenemos acá. Esta entonces es la matriz de rigidez en dirección global para una barra. Y entonces, si ustedes se fijan, esa matriz, lo voy a poner aquí abajo, aquí, el resultado entonces de esta matriz, si se fijan ahí, tiene NX, NY, FX, FY, ¿Van dentro NX, de la matriz? no, afuera. No, afuera porque lo que estamos haciendo sería nombrar las filas y las columnas. Entonces, esta matriz o esta matriz que tenemos acá, que es la matriz de rigidez, esos coeficientes son la rigidez en esas direcciones. ¿Recuerdan cómo nosotros tenemos el desplazamiento en un punto debido a una puntual en otro punto? O el desplazamiento en un punto debido a la puntual ahí, ¿recuerda? Entonces, ayer veíamos nosotros que teníamos el desplazamiento en un punto y ese desplazamiento generaba una fuerza. Si ustedes estiran así la barra, va a haber, se tienen que aplicar dos fuerzas, obviamente, para tener ese desplazamiento, ¿verdad? Y entonces, si hacemos que esas dos fuerzas, al estirarlas, generen un desplazamiento unitario, esa fuerza que estamos aplicando es la rigidez. Y entonces eso pasa en cada uno de los coeficientes, que vamos a tener aquí. Sería la rigidez en un nudo debido al desplazamiento en el otro, en el que esté indicado en la posición. Recuerda, aquí sería el desplazamiento o la rigidez en NX o en la dirección X debido a una fuerza en NY. O la rigidez, en este sería la rigidez en el 1 debido a la fuerza en X. O la rigidez en el 1 debido a la fuerza en Y. Más adelante vamos a ver entonces aquí los coeficientes. Ahorita lo que nosotros estamos indicando aquí sería las direcciones de los desplazamientos de la barra. Es decir, nosotros tenemos ya un nudo inicial
y un nudo final. Y aquí vamos a tener NX y NY. Y acá vamos a tener FX y FY. Estos nombres o estos nombres de estos desplazamientos son los que vamos a colocar aquí para cada barra. Cuando tenga toda la estructura, cada barra va a tener sus direcciones de desplazamientos y entonces esos van a ser los nombres de las columnas y los nombres de las filas, de esa manera. Suponga entonces que en la estructura le corresponden el desplazamiento en la dirección X es el 1, el desplazamiento en la dirección Y es el 2, en este nudo el desplazamiento horizontal es 3 y el vertical es 4. Entonces esta matriz o su matriz, ahí no se ve, su matriz para esta barra sería así 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O imagine que es otra barra, ¿no? Este sería la dirección 11, esta es la 12, esta es la 41 y esta es la 31. Ah, pues entonces este sería el 11, este el 12, este el 31, este el 41. El 11, el 12, el 31 y el 41. Porque esos son los desplazamientos o los nombres de los desplazamientos que yo le estoy dando a los desplazamientos en el nudo inicial de esta barra y los desplazamientos en el nudo final de la barra. Y esos serían entonces los nombres de las filas y los nombres de las columnas. ¿Para qué los numeramos? Para poder tener esta matriz KS de la estructura. Esa matriz que va a tener la rigidez de toda la estructura. La matriz, esta matriz K que tenemos ahora aquí, esa es la matriz de rigidez, es la que teníamos en la otra página. Pero esa sería la matriz de rigidez en dirección global. Y la matriz de rigidez de toda la estructura, pues se va a crear ensamblando precisamente estos valores. Estos serían de una barra, no sé, la barra 120. Así. Estos valores de la rigidez, estos valores de la rigidez en esas direcciones, yo las tengo que poner en la matriz KS en estas posiciones, en la posición 11-12, en la posición 11-11, en la 11-31, en la 11-41, y si aquí llegara otra barra, entonces aquí van a compartir las rigideces. Entonces, en la dirección 41 tengo que sumar el valor que le corresponde de rigidez en esta dirección a la barra 120. Y la barra 121 también tiene un valor aquí en esta dirección. Entonces, en la matriz KS, pues tengo que sumar esas dos rigideces. Si llegara otra barra, pues también tengo que sumar esas rigideces. Al final, entonces, la armadura, así, va a tener en este nudo, en la dirección que corresponda, la rigidez de esas 3 barras. Esta va a tener la rigidez de esas 4 barras. Aquí también va a tener la rigidez de esas 3 barras, aquí también. Y entonces, cuando nosotros le apliquemos carga, pues va a haber desplazamientos. Y dependiendo de la rigidez de las barras, es como este nudo se va a desplazar. Y obviamente en este punto va a haber una rigidez que se genera o que es la suma de las 4 rigideces aquí. Y entonces eso va a producir una deformación. ¿Cuánto se va a deformar? Pues va a depender de la rigidez total. ¿Y cómo tengo la rigidez total? Pues con la rigidez que aporta cada barra
a KS. Creo que ya acabé. Así. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Podría volver a decir lo que significaba KS, por favor? ¿Y la D? Y a ver, Q es la matriz de carga en dirección global, de cargas. KS es la matriz de rigidez en dirección global de toda la estructura. Y D son los desplazamientos en dirección global también de todos los nudos, de toda la estructura. ¿Tienen preguntas? ¿Dónde está esta Karime? Sí, cuando dijo, el semestre pasado se me hace, dijo, oiga, es mucho, pues sí, ahora es más. Creo que sí recuerdo que le dije, uy, ya cuando llegue a la 2 va a ser más todavía. Sí, que es mucho más. Pero es que Madre. no, se ve un poco pequeño. Y siento que estas clases en línea es lo que me están dejando ciega. ¿Qué podría yo hacer? Ya el lunes vamos a ir al presencial. ¿A Con poco usted. sí, profe? Sí, ¿Sí? ¿no? Sí. Nos está hablando en serio, pero los exámenes en línea. No, no sé todavía, solamente era una broma. Una broma de este tiempo. A mí que me Según bajó el azúcar. Oye, Karime, yo veo bien los dibujos, no sé por qué tú no lo ves bien. es que sí se ven, pero, por ejemplo, este que tiene aquí sí se ve, pero los que son como blancos se ven, pero se ven muy chiquitas las letras. Ese que tiene el fondo azul sí, pero el otro se ve así muy... Y Es que para hacer zoom en el teléfono se puede. el del otro le quité el fondo por eso y a este se me pasó. Pero bueno, entonces vamos a pues hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, no lo vamos a hacer. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Sí. Oh, mira, ahí qué bonito se ve tú, Karime. ¿Qué página es del libro esa, profe? Este es la 578, es el capítulo, a ver, no sé si el otro es 13 o 15, busque análisis de armaduras usando el método de rigideces. Pero aquí es 578. Yo quería que se viera ya en el video, pues, pero bueno, pues no, ni modo. Lo hacemos acá. Es que no me salió bien. Antes sí lo tenía así como está aquí, miren. Y ahí está la matriz, y ahí las corté y todo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí está el ejemplo. Tenemos, primero numeramos los nudos. Bueno, pues lo podemos hacer ya en el pizarrón. Lo hacemos en el pizarrón, ¿no? Sí, que mejor. Ujú. Ujú. Mejor. ¿Qué le hago aquí? ¿Lo apago? Sí. Válgame Dios, ya volví, me hice un experto en esto. A ver, al menos esa parte de nombrarlos, ¿no? Vamos a tener así una armadura con una barra, así que tiene un nudo así articulado y acá tiene otro. Están en línea y no vayan a decir que
Que no lo puedo hacer, si están en línea, que lo pueda hacer derechito, no, bájenle. Como si, bueno, los dos son nudos articulados y de este lado son 4 metros y de este lado son 3. Luego, lo primero que vamos a hacer es numerar los nudos. Para eso les decía, no hay orden. Ustedes pueden numerar los nudos como quieran. Nosotros tenemos ahora 3. Entonces le puedo haber hecho 1, 2, 3 o 1, 2, 3 o 3, 1, 2 o 3, 2, 1, como sea, como sea. Pero los tienen que numerar. Luego tienen que numerar las barras. A las barras le vamos a poner el número de barra encerrado así en un cuadro y con su dirección. Es decir, al ponerle esta dirección, yo estoy diciendo que inicia en el nudo 2 y termina en el nudo 3. Que el nudo 2 es el inicial, que el nudo 3 es el final. Y luego este sería la barra 2, que también va hacia arriba. Igual, si la flecha la ponen arriba, abajo y el número arriba, no pasa nada, ¿eh? Lo que tenemos que indicar es el número para identificarla y la dirección para saber dónde inicia y dónde termina. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Inge, ¿la dirección puede proponerla al revés o siempre tienen que ser para donde están los nudos? No. A ver, no. No es para donde están los nudos. Es A para los indicar. apoyos. No. Es nada más para indicar dónde inicia y dónde termina. No tiene que ver con eso nada. Ok, entonces, si en este caso usted la puede poner al revés, por ejemplo, la que está en el 1 de izquierda a derecha, ¿la puede poner de derecha a izquierda? Ok, Sí, no pasa gracias. nada. Y iría del 3 al 2, no del 2 al 3. Independientemente si es apoyo o no es apoyo. Igual esta. Si yo la pongo al revés, va del 1 al 2 y esta iría del 2 al 3 por seguir una especie de orden, si tú quieres. Pero no, lo único que indica es dónde inicia, dónde termina, dónde están los desplazamientos del nudo N y dónde están los desplazamientos del nudo F. Ok, gracias, Inge. Dale. Y lo que sigue son los desplazamientos. Como es una armadura y esa armadura está en 2 dimensiones, entonces solamente tiene 2 grados de libertad. Y esos grados de libertad pueden ser libres o pueden estar restringidos. Es decir, que nosotros vamos a tener un nudo y ese nudo va a tener 2 desplazamientos. Un desplazamiento en la dirección X y un desplazamiento en la dirección Y. Si ese nudo es como el 2, entonces los 2 desplazamientos están libres porque este se puede mover. No hay nada que lo restrinja. Pero si este nudo es el nudo 3, entonces los 2 desplazamientos van a estar restringidos porque este es una articulación y el desplazamiento en X vale 0 y el desplazamiento en Y también vale 0, ¿recuerdan? Sí. Entonces, estos desplazamientos de estos apoyos son restringidos. Estos desplazamientos de este nudo son libres. Entonces, vamos a numerar con este orden. Primero los libres y primero X y luego Y. Entonces, aquí tendríamos el 1 y acá el 2. Ya terminé con los libres. Ahora siguen los restringidos.
Y entonces, de nuevo, pueden ser cualquiera de los dos, porque los dos están restringidos. Inge, ¿Sí? Mande. lo de las direcciones que puso de 1 y 2 en el nodo 2, ¿la Y así va a ir o va recta? Ay, no. A ver, perdón. Karime, por favor. A ver. Cuando ya Nomás me hubiera contestado, Inge. Cuando ya hacemos esto, habría que definir nuestro sistema de coordenadas. Venga. Ay, no tengo aquí con qué. Aquí tenía. Auxilio. No, está bien, Inge, hágala, solamente me hubiera dicho, sí, es el eje de coordenadas y ya. No, no, no. Y entonces aquí, pero es que no me sale derecho esta cosa. Híjole. Parece que sí. Este es el sistema global de coordenadas. En esas direcciones son las direcciones de los desplazamientos. En la dirección Y y en la dirección X. Entonces, pues no necesitan traer al Inge Parra para que les oriente el vector, ¿verdad? Así. Entonces, este nudo se puede desplazar solamente, el nudo, solamente en dirección X y en dirección Y. Solamente. Estas direcciones son libres. Y en los otros dos nudos, en este caso, los dos son restringidos. Sí hay 2 grados de libertad, pero están restringidos. Y los dos, este y este, están restringidos. Por lo tanto, pueden poner 3 y 4 acá o 3 y 4 aquí, como ustedes quieran. Y entonces tendrían así, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 3 nudos, por lo tanto vamos a tener 6 desplazamientos totales. Tenemos 2 desplazamientos libres y tenemos 4 desplazamientos restringidos. Los desplazamientos van en las direcciones. Si tiene punta, no vayan a decir que no tiene punta. Entonces, estos serían los nombres de los desplazamientos. Más adelante vamos a encontrar el valor del desplazamiento en esa dirección. ¿De acuerdo? Bueno, el área y el módulo van a ser iguales para todos. Es decir, estos van a tener la misma área, van a ser del mismo material, por lo tanto, normalmente vamos a decir que el módulo y el área van a ser constantes. Y podemos usar para estos así un 1. Bueno, entonces, ya hasta ahí ya terminamos la numeración. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, profe, todo claro. Yo, Inge, con lo de los desplazamientos, no hay ningún orden en específico, ¿verdad? Para los desplazamientos tampoco. Sí, ahí sí. Es lo que acabo de decir. Primero los libres y luego los restringidos. Y dentro de los libres, primero X y luego Y. Y dentro de los restringidos, primero X y luego Y. Si en un apoyo hay un libre, pues primero el libre y ya no importa el orden. En ese nudo. A ver. Imagina pues que este es así, y luego que este es así, y luego que este es así. Esa es una armadura. Entonces, tiene este que es libre, tiene este que es libre, tiene este que es libre,
este que es libre, este que es libre y ese que es libre. Ya terminé con los libres. Y entonces tendría aquí 7, 8, 9, 10. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 nudos, tengo 10 desplazamientos. Entonces aquí es donde se puede perder poquito el orden entre estos dos que primero numere el X. Pero si es un apoyo y tiene uno libre, pues entonces primero numero el libre. Igual, a ver, igual. Este es libre, este tiene uno libre y este tiene uno libre. Todos esos libres los tengo que numerar primero. Pero tengo que seguir el orden de primero X y luego Y. Entonces, aquí nomás hay X, lo numero. Aquí nomás hay X, lo numero. Aquí hay X y Y, bueno, pues primero X. Aquí hay X y Y, pues primero X y luego Y. Y luego ya me paso a los restringidos. Este tiene dos restringidos, bueno, primero el horizontal y luego el vertical. Este nada más tiene uno restringido, pues ya nada me queda el vertical y aquí también ya nada más me queda el vertical. Entonces, ahí sí tenemos que tener ese orden. Pero en los nudos, en las barras, en la dirección, no necesitamos ese orden, solamente aquí, para los desplazamientos. Ok, gracias. Sale. Bueno, ya terminamos los nudos. Lo que sigue es encontrar la matriz de rigidez en dirección local para las dos barras. La matriz de rigidez en dirección local. Esa sería así. K'1 va a ser igual a el área por el módulo entre la longitud. Pues quedamos que aquí sería 1 sobre la longitud, que son 3, por 1, menos 1, menos 1 y 1. Esa es la matriz de rigidez de la barra 1. Luego tendríamos la matriz de rigidez en dirección local de la barra 2. Y ese pues es 5, ¿verdad? Es el cuadrado de este y el cuadrado de este y la raíz. Así. Y ya tenemos la matriz de rigidez en dirección local de cada barra. Luego sigue la matriz de rigidez en dirección global también de cada barra. Y esa matriz de rigidez le vamos a poner KI1. Es la matriz de rigidez en dirección global de la barra 1. ¿Qué necesito para encontrar la matriz de rigidez en dirección global de la barra 1? Necesito la matriz de transformación de la barra 1. ¿Y cómo encuentro la matriz de transformación de la barra 1? Pues con los lambdas. Entonces, el lambda X va a ser igual a la coordenada final en X menos la coordenada inicial en X sobre la longitud. Y entonces, para eso definimos el sistema de coordenadas en este punto. Entonces, el nudo 2 sería 0, 0. El nudo 3 sería 3 y 0. Y este sería 3 en X y 4 en Y. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos aquí 3 menos 0 y eso me da 1. Y lambda Y, que sería así 5 y sería 0 menos 0 y esto sería 0. Entonces, aquí tendríamos 1, 0, 1 y 0. Ya tengo la T1, ya puedo encontrar la matriz de transformación para la barra 1. Y eso lo van a hacer ustedes para mañana, esa multiplicación. Esa sería entonces la matriz de rigidez en dirección global de la barra 1.
es este 1, es este 1, así. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Sale, entonces nos va a hacer falta encontrar la matriz de rigidez en dirección global de la barra 2. Y ya que tengamos esas dos matrices, entonces la vamos a ensamblar en la matriz de rigidez de toda la estructura para luego ya resolverla para alguna carga que tenga la armadura. Entonces, vamos a terminar mañana con la otra matriz, con el ensamble y con la definición del proceso para analizar la armadura. Entonces, por ahora, ahí le dejamos. Gracias, ingeniero. Dale, profe. Sale, ingeniero. Hasta mañana. Sí, Hasta mañana. También, gracias. hasta mañana, descansen. Sale, Inge. Hasta luego, sí. Inge, una duda.